Se quedó allí con su maleta en una mano y las llaves de la casa en la otra, mirando la puerta que una vez llamó hogar. El camino de entrada era el mismo. Las ventanas seguían brillando con una luz cálida. Pero todo en el ahora se sentía frío y distante. Respiró hondo antes de tocar el timbre, con el corazón latiendo con fuerza. La puerta se abrió de par en par casi de inmediato, y allí estaba ella. Su suegra estaba en la puerta como una tormenta a punto de estallar. Sus ojos se entrecerraron con furia, sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. «¿Qué haces aquí? Ya no vives aquí». Las palabras atraviesan la tranquila tarde como una cuchilla. Sin esperar una respuesta, la mujer mayor dio un paso al frente, sus tacones de diseñador chasqueando contra el suelo, su costoso perfume llenando el aire. Parecía sacada de una revista. Maquillaje impecable, collar de diamantes que brilla bajo el sol. Pero su tono era cualquier cosa menos pulido. Le arrebató las llaves de la mano con un movimiento brusco, como si tocarlas un segundo más le quemara la piel. «Vine a buscar el resto de mis cosas», susurró, tratando de mantener la voz firme. No esperaba una cálida bienvenida, pero el veneno en la voz de su suegra la tomó por sorpresa. La mujer se burló en voz alta, mirando detrás de ella hacia la casa como si temiera que los vecinos pudieran ver el intercambio. Sus dedos se apretaron alrededor de las teclas como un símbolo de control finalmente recuperado. «Ni una palabra más», dijo con frialdad y se movió para cerrar la puerta. Pero antes de que la puerta pudiera cerrarse, la mujer más joven metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un sobre blanco. Lo extendió sin hablar. El movimiento fue lento, deliberado. No había ira en su rostro. Solo aceptación tranquila. La suegra hizo una pausa, mirando el sobre con recelo. No lo tomó de inmediato. Por un momento, se interpuso entre ellos como una pared invisible. Finalmente, con un resoplido, agarró el sobre y lo agarró sin siquiera mirarlo. Ella la miró con disgusto y luego dio un paso dentro. La puerta se cerró de golpe. Se quedó fuera unos segundos más, mirando la puerta que acababa de cerrarse en su cara. Le dolía el corazón, pero no lloró. No tenía sentido tratar de explicarlo. De nada sirve defenderse. Su voz nunca había importado en esa casa. Se dio la vuelta y caminó lentamente por el sendero, con la maleta rodando detrás de ella. Sus pasos eran firmes, aunque le temblaban las piernas. No miró atrás ni una sola vez. En el interior, la suegra estaba de pie en el gran pasillo, con los dedos todavía agarrando el sobre con fuerza. El suelo pulido debajo de ella reflejaba el candelabro de cristal que había sobre su cabeza. El silencio en la casa era espeso. Miró el sobre, con la expresión torcida por la molestia. Tuvo la tentación de tirarlo a la basura de inmediato. No le debía nada a esa chica. A sus ojos, la mujer nunca había sido lo suficientemente buena para su hijo. Siempre había sido una carga, alguien que se aferraba a su familia como la hiedra a un árbol. Su hijo se merecía algo mejor. Más clase, más antecedentes, más influencia. No a alguien de una familia modesta que no supiera qué tenedor usar en las cenas formales. Aún así, algo en el sobre la hizo detenerse. No había nombre en él, ni decoración. Un simple pliegue sellado cuidadosamente, como si el contenido hubiera sido colocado en su interior con el pensamiento. Lo sostuvo en la mano y se acercó a la mesa auxiliar del pasillo, dejándolo en el suelo. Se dijo a sí misma que lo abriría más tarde, cuando tuviera tiempo. Cuando importaba. En ese momento, necesitaba llamar a su hijo y decirle que su exesposa había tenido el descaro de volver a presentarse en su casa. Cogió el teléfono y marcó rápidamente, enfurecida. Afuera, la nuera llegó al borde del vecindario. Hizo una pausa una vez que dobló la esquina, permitiéndose respirar. El sol había comenzado a ocultar, proyectando largas sombras sobre el pavimento. Su mano tocó su pecho ligeramente, sintiendo que los débiles latidos de su corazón se ralentizaban. Había hecho lo que había venido a hacer. Se había enfrentado a la mujer que una vez la hizo sentir invisible. Pero esta vez, había dejado algo atrás. Ni ira, ni amargura. Justo la verdad. Él sobrecontenía todo lo que había que decir. Y tanto si la mujer lo leía como si no, lo había entregado. Eso fue suficiente por ahora. Siguió caminando, sus pasos eran más ligeros que antes. El aire se sentía diferente. Ya no estaba atada a esa casa,
a esos recuerdos, al dolor que vivía detrás de sus muros. No sabía qué pensaría la mujer después de leerlo. No le importaba imaginarlo. Ahora tenía su propio camino, y ya no la conducía a través de esa puerta. Había estado llena de esperanza cuando entró por primera vez en esa casa como novia. La ceremonia había sido sencilla pero hermosa. Su vestido era prestado y sus joyas eran modestas, pero su sonrisa había eclipsado todo a su alrededor. Se había casado con el hombre que amaba, un hombre amable y de voz suave que había prometido estar a su lado pasara lo que pasara. En su corazón, creía que había entrado no solo en un matrimonio, sino en un nuevo capítulo lleno de apoyo y calidez. Pero no había tardado mucho en comprender cuál era su posición. Desde el momento en que llegó, pudo sentir la tensión bajo la superficie. Las sonrisas que le ofrecía su nueva familia eran educadas pero frías. El ambiente en la casa del tamaño de una mansión estaba cargado de juicios silenciosos. Su suegra, vestida de lujo y rodeada de cosas que brillaban, apenas la había mirado a los ojos durante su primera comida juntos. Cuando hablaba, siempre lo hacía con un filo, una nitidez que la hacía sentir pequeña. Los cumplidos estuvieron plagados de críticas. Las preguntas eran trampas. Rápidamente se dio cuenta de que la estaban observando y midiendo. Lo intentó. Realmente lo intentó. Todas las mañanas se levantaba temprano, ayudaba con el desayuno y se aseguraba de que todo estuviera perfecto. Saludó a su suegra con respeto, la llamó por su nombre propio y nunca levantó la voz. Pero la bondad solo parecía alimentar el desdén de la mujer. Siempre pasaba algo. Su ropa era demasiado sencilla. Sus modales demasiado sencillos. Su voz demasiado baja. La mujer nunca gritó. No lo necesitaba. Sus miradas frías y sus pesados silencios eran suficientes para aplastar el espíritu. Su marido, al principio, fue su única fuente de consuelo. Él la escuchó en silencio y le dijo que no se preocupara. Dijo que su madre era así con todos y que las cosas mejorarían con el tiempo. Le dio un beso en la frente y le dijo que estaba bien. Y durante un tiempo, ella le creyó. Se dijo a sí misma que tuviera paciencia, que le diera tiempo a la familia para adaptarse. Pensó que el amor y la persistencia serían suficientes. Pero pronto empezó a ver las grietas en esa creencia. Su marido, aunque amable, era débil cuando se trataba de su madre. Nunca la defendió frente a la mujer mayor. Cuando se le hacían comentarios crueles, permanecía en silencio. Cuando los planes cambiaban sin su opinión, él se encogía de hombros. En las cenas familiares, cuando su madre hacía bromas astutas a su costa, él miraba hacia otro lado y fingía no darse cuenta. El hombre con el que se casó se convirtió lentamente en una sombra, desvaneciéndose detrás de la presencia brillante y autoritaria de su madre. La nuera se encontró encogiéndose. Su risa se volvió rara. Sus pasos son más ligeros, como si tratara de no hacer ruido en su propia casa. En todas las habitaciones de la casa resonaban las reglas que ella no había hecho. A menudo le decían que no invitara demasiado a su propia familia. Le recordaron que todo lo que había en la casa pertenecía al apellido de la familia, no a ella. Incluso los regalos que recibía en los cumpleaños eran elegidos por su suegra. No había lugar para su voz. Ningún lugar donde se sintiera realmente bienvenida. Pasó el tiempo y sus esfuerzos se convirtieron en rutinas. Dejó de esperar aprobación. Simplemente quería la paz. Pero la suegra se aseguró de que la paz permaneciera fuera de su alcance. Creó pequeñas tormentas de la nada. Cuestionaba cada decisión, desde la comida que se cocinaba hasta la ropa que se usaba. Le susurraba cosas al oído a su hijo, pintando a su esposa como olvidadiza, descuidada o desagradecida. Poco a poco, el marido también empezó a cambiar. Se fue distanciando. Comenzó a pasar más tiempo en el trabajo y menos en casa. Dejó de preguntarle cómo se sentía. Cuando ella lloró, él le dijo que estaba siendo demasiado sensible. Cuando ella intentaba explicar lo que estaba pasando, él defendía a su madre. Era el lento desmoronamiento de algo que alguna vez fue hermoso. Lo que había comenzado como una unión esperanzadora se convirtió en una guerra silenciosa. Dejó de sonreír tanto. Sus hombros siempre estaban tensos. Sus ojos, antes brillantes con sueños, ahora llevaban el peso de un juicio constante. Sin embargo, incluso entonces, nunca levantó la voz. Todavía servía té.
Todavía sonreía a los invitados. Todavía esperaba pequeñas señales de calor. Pero no llegó nada. La suegra se enorgullecía de su poder. Creía que había protegido a su familia de un extraño. Se veía a sí misma como la guardiana de la riqueza, la tradición y la reputación. A sus ojos, la nuera era un error que su hijo había cometido por emoción. Un error que tuvo que corregir. Y así, la joven vivió como una extraña en su propia casa. Rodeado de riquezas pero hambriento de afecto. Vestida de seda pero envuelta en silencio. Se aferró a la imagen desvanecida del hombre con el que se había casado, con la esperanza de que recordara las promesas que una vez hizo. Pero con cada día que pasaba, se hacía más claro que ya no la veía como antes. Su lealtad pertenecía a la mujer que lo crió, incluso si eso significaba darle la espalda a quien lo amaba. El silencio entre ellos se hizo más fuerte con el tiempo. Al principio, eran solo las conversaciones perdidas. Llegaba tarde a casa, murmuraba algunas palabras y revisaba su teléfono hasta que se quedaba dormido. Se sentaba a su lado con la esperanza de una conexión, una mirada, una pregunta, cualquier cosa. Pero el calor que una vez existió entre ellos había comenzado a desvanecerse como el humo. El hombre que una vez la tomó de la mano ahora apenas se daba cuenta cuando ella estaba en la habitación. Su madre, siempre presente de alguna forma, se aseguró de que su influencia nunca se debilitara. Si había un desacuerdo entre marido y mujer, ella se insertaba rápidamente. Pero su presencia nunca fue para calmar los ánimos. Siempre fue para echarle la culpa. Para señalar con el dedo. Para recordarle a su hijo que su esposa no era lo suficientemente buena. Que no entendía la riqueza de la familia, ni tenía ojo para los negocios, ni una voz que valiera la pena escuchar. Y poco a poco, empezó a creérselo. Cada vez que había que tomar una decisión sobre el dinero, nunca se la incluía. Las inversiones se discutían entre madre e hijo a puerta cerrada. Las propiedades fueron compradas y vendidas sin su conocimiento. Las cuentas bancarias que alguna vez tuvieron el nombre de ambos se reestructuraron lentamente. Cuando hacía preguntas, las respuestas eran cortas y agudas. Le decía que no se preocupara por cosas que no entendía. Que era por el bien de la familia. Que debería concentrarse en administrar la casa. Pero incluso en ese espacio, la estaban expulsando. El personal de la casa ya no le reportaba. Sus preferencias fueron ignoradas. Las habitaciones que una vez decoró fueron modificadas sin preguntar. Sus platos favoritos desaparecieron de la mesa. Todo lo que alguna vez la había hecho sentir involucrada estaba siendo despojado. Y en el fondo, su suegra miraba con tranquila satisfacción. Las discusiones se hicieron más frecuentes, aunque rara vez se convirtieron en peleas a gritos. Él hablaba con frialdad y ella respondía con lágrimas. Pero ni siquiera su dolor lo conmovió. Había construido un muro tan alto a su alrededor que sus palabras ya no podían llegar a él. Lloraba por la noche, en silencio, apretando su cara contra una almohada para que nadie la escuchara. No quería lástima. Solo quería que el hombre con el que se había casado la volviera a ver. Una noche, todo cambió. Llegó a casa de visitar a sus padres y encontró su armario casi vacío. Algunas de sus pertenencias fueron empacadas en 2 maletas y colocadas cerca de la puerta. Su marido estaba sentado en el sofá, con una expresión ilegible. Cuando ella le preguntó qué estaba pasando, él la miró y dijo las palabras que ella nunca había imaginado escuchar. Pensó que necesitaban espacio. Que las cosas no estaban funcionando. Que tal vez era hora de separarse por un tiempo. Lo dijo todo con calma, como si estuvieran discutiendo sobre el clima. Se le cayó el corazón. Miró alrededor de la casa que tanto se había esforzado por hacer un hogar. De repente se sintió desconocido, como una habitación de hotel de la que alguien acababa de salir. Ella le preguntó si esa había sido una idea de su madre. Dijo que no, pero sus ojos traicionaron la verdad. Ella no discutió. No le quedaban fuerzas para batallas que nunca ganaría. En los días siguientes, nadie le habló. Nadie le preguntó cómo se sentía. Su suegra pasó junto a ella en el pasillo sin decir una palabra. El silencio fue su respuesta. La decisión ya estaba tomada. Su presencia en esa casa había llegado a su fin. Empacó el resto de sus cosas en silencio, doblando cada artículo con manos temblorosas. No hubo despedidas. Sin palabras de consuelo.
Solo un pesado vacío flotando en el aire. Cuando el coche vino a llevársela, salió de la casa sin dar marcha atrás. Sus ojos ardían, pero se negaba a llorar frente a ellos. Llevaba 2 bolsas y un corazón que parecía haberse roto en pedazos. No sabía a dónde iría. Solo sabía que ya no podía quedarse donde nunca había pertenecido realmente. La casa se alzaba detrás de ella, alta y orgullosa, intacta por su ausencia. En el interior, la suegra finalmente sonrió. Su misión estaba cumplida. El forastero había sido retirado. Se restablece el equilibrio del control. Pero de lo que no se daba cuenta era de que, al obligar a su nuera a salir, había puesto en marcha algo mucho más grande. Algo que volvería un día, no con lágrimas ni debilidad, sino con fuerza silenciosa y verdad. El apartamento era pequeño, apenas había espacio suficiente para que una persona se moviera cómodamente. La pintura de las paredes estaba descascarada en algunos lugares, las ventanas crujían al abrirlas y el suelo tenía parches que chirriaban bajo sus pies. Pero era de ella. Por primera vez en años, estaba en un lugar donde nadie la juzgaba por cómo caminaba, cómo hablaba o cómo elegía decorar una habitación. El silencio aquí era diferente. No hacía frío. No fue utilizado como arma. Era pacífico. Tenía muy poco cuando se mudó. 2 bolsas de ropa, algunos artículos personales y los ahorros que había logrado guardar para emergencias. Pero esas primeras noches, acurrucada en un colchón prestado en un espacio desconocido, se dio cuenta de que algo había cambiado. Ya no tenía miedo. Había tristeza, sí, y soledad también. Pero el miedo constante a ser criticado o observado finalmente se había disipado. Fue reemplazado por algo frágil pero poderoso. Sensación de libertad. Sabía que sobrevivir sola no sería fácil. Aceptó 2 trabajos rápidamente, sin esperar a que llegara la comodidad. Por las mañanas, trabajaba en una pequeña cafetería, tomando pedidos y limpiando mesas. La paga era baja, las horas largas y le dolían los pies cuando terminaba su turno. Por las tardes, trabajaba como recepcionista en una clínica dental. Ese trabajo era más tranquilo, pero el cansancio de su cuerpo a menudo la hacía sentir como si se derrumbara al final del día. Hubo momentos en los que el peso de todo amenazó con aplastarla. Facturas que pagar, comidas que preparar, largas caminatas a casa cuando los autobuses dejaban de funcionar temprano. Pero también hubo pequeñas victorias. Su primer cheque de pago. El primer mueble que compró por su cuenta. La primera vez se rió con una compañera de trabajo sin miedo a ser juzgada. Estos momentos, aunque pequeños, comenzaron a coserla de nuevo. Empezó a encontrar consuelo en el ritmo de sus días. Se levantaba temprano, preparaba su propio té, caminaba al trabajo con música en los oídos. Empezó a darse cuenta de las pequeñas alegrías que antes había ignorado. La luz del sol de la mañana entraba por su ventana. La bondad de un extraño que mantiene la puerta abierta. La sonrisa del niño que visitaba la clínica cada semana. La vida, aunque dura, volvía a ser real. Y finalmente lo estaba viviendo en sus propios términos. Un día, mientras luchaba por subir las tiendas por las escaleras, una voz detrás de ella le ofreció ayuda. Pertenecía a una mujer mayor que vivía 2 puertas más abajo. Se llamaba Rosa. Tenía ojos amables y una voz cálida. Rosa no hizo preguntas. Simplemente ofreció ayuda y compartió sus propias historias de dificultades. Con el tiempo, una amistad floreció. Tomaban el té juntos después de largos días, sentados en el pasillo y hablando de la vida. Rosa le recordó que la fuerza no se trata de ser ruidoso. Se trataba de continuar cuando todo lo que llevabas dentro querías rendirte. Con cada mes que pasaba, notaba que su confianza crecía. Se inscribió en clases nocturnas, repasando habilidades que una vez había dejado de lado. Aprendió a administrar las finanzas, a redactar un currículum vitae y a solicitar mejores empleos. Lentamente, avanzó. El miedo que había vivido en su pecho durante tanto tiempo comenzó a disminuir. Ya no caminaba con la cabeza gacha. Miró a la gente a los ojos. Habló con voz firme. Pero incluso mientras reconstruía su vida, había una cosa que nunca compartió con nadie. Ni Rosa, ni sus nuevos amigos, ni sus compañeros de trabajo. Era el secreto que llevaba muy dentro, algo que había cambiado el curso de su vida de una manera que nadie más podía entender. Había comenzado una mañana cualquiera,
unos meses después de que ella se fuera de casa. Había ido caminando al trabajo, absorta en sus pensamientos, cuando se dio cuenta de que un anciano forcejeaba en la acera. Sus bolsas de compras se habían roto y los comestibles estaban esparcidos a su alrededor. La gente pasaba sin parar. No lo dudó. Ella se agachó, lo ayudó a recoger sus cosas y se ofreció a llevarlas a su edificio. Él se lo había agradecido con una sonrisa cansada, sorprendido por su amabilidad. Hablaron en el camino. Le dijo que se llamaba el señor Edwards, que vivía solo y que la gente no solía detenerse por un anciano de manos temblorosas. Ella lo ayudó de vez en cuando después de eso. Le llevé comida caliente. Escuché sus historias. Se sentaba con él durante las tormentas, cuando tenía miedo de estar solo. Lo que no sabía en ese momento era que Edwards había sido una vez un poderoso hombre de negocios. Su riqueza se escondía detrás de ropas sencillas y una vida tranquila. Se había distanciado del mundo corporativo tras la pérdida de su familia. Pero siempre había creído en el valor de la bondad humana. Y ella, con su voz suave y su corazón desinteresado, le recordó algo que creía haber perdido. Cuando Edwards falleció meses después, recibió una llamada de su abogado. Le temblaban las manos mientras se sentaba en la oficina y escuchaba. El hombre al que había ayudado sin esperar nada a cambio le había dejado todo. Sus acciones de negocio. Sus propiedades. Sus ahorros. Había escrito una carta en la que decía que veía en ella la fuerza y la honestidad que el mundo a menudo pasaba por alto. Quería que alguien como ella llevara adelante su nombre. Alguien que sabía lo que era la lucha. Alguien que tuviera compasión, no orgullo. Había llorado durante horas esa noche. No por la herencia, sino porque alguien finalmente la había visto. Realmente la he visto. Guardó el secreto cerca de su corazón. No se trataba de venganza ni de orgullo. Se trataba de la paz. Continuó trabajando en sus trabajos durante un tiempo, sin estar lista para dejar ir el mundo que había construido. Pero en el fondo, comenzó a planificar. Calladamente. Cuidadosamente. Sabía que algún día, cuando llegara el momento, regresaría no como la chica que fue expulsada, sino como la mujer que encontró su propio camino a través de la tormenta. El sobre que le había entregado con tanta calma contenía algo más que papel. Tenía una historia que la suegra nunca imaginó. En el interior había una carta escrita con su pulcra letra, no amarga ni airada, sino llena de verdad. Explicaba lo que había sucedido en el tiempo transcurrido desde que se vio obligada a marcharse. Cada palabra había sido elegida con cuidado. No para herir, no para acusar, sino para revelar. Comenzó la carta agradeciendo a su suegra por todo, incluso por el dolor. Porque era a través de ese dolor que se había encontrado a sí misma. Explicó que la vida no había sido amable después de que la expulsaron. Había luchado. Había llorado. Había estado a punto de quebrarse. Pero luego, en medio de sus días más difíciles, conoció a alguien que lo cambió todo. Se llamaba el señor Edwards, un anciano de ojos cansados y manos temblorosas. Se habían encontrado en la acera, un momento que podría no haber significado nada para la mayoría. Pero ella se había detenido para ayudarlo. No porque esperara algo a cambio, sino porque eso era lo que era. Una persona que creía en la bondad incluso cuando el mundo había sido cruel. A partir de ese momento, se formó un vínculo. Ella nunca le pidió nada. Simplemente aparecía cuando él necesitaba ayuda, lo escuchaba cuando necesitaba hablar y lo trataba con respeto cuando los demás lo ignoraban. Lo que no sabía era que el señor Edwards había construido una vez un imperio. Se había alejado del ojo público, eligiendo una vida tranquila después de la pérdida de su familia. La gente a su alrededor solo vio a un anciano que vivía en un pequeño apartamento. No sabían el poder que todavía tenía a través de inversiones silenciosas, cuentas ocultas y propiedades enumeradas con diferentes nombres. Había observado el mundo durante años, preguntándose qué sería de él. Entonces la conoció. Una mujer que no tenía nada, pero que aún así lo daba todo. En la carta, explicó que Edwards había tomado una decisión antes de sus últimos días. Escribió un Nuevo Testamento. Dejó una nota para su abogado en la que decía que había encontrado a alguien digno de llevar su legado. Alguien honesto, humilde y resiliente. La abogada se había quedado tan sorprendida como ella al leer los documentos. Pero todo era legal. Las acciones de la empresa fueron transferidas.
Las cuentas desbloqueadas. Propiedades entregadas. De la noche a la mañana, la mujer que una vez había suplicado por la paz bajo el techo de otra persona se convirtió en un nombre susurrado en círculos poderosos. La carta continuaba explicando que no había cambiado sus valores con su riqueza. No había hecho alarde de ello ni lo había utilizado para vengarse. Había pasado meses aprendiendo, creciendo y gestionando lo que ahora era suyo. Había invertido en personas como ella, mujeres que habían sido dejadas de lado. Había creado fundaciones en nombre del señor Edwards, en honor a la bondad que le había mostrado. Su vida se había transformado, no por amargura, sino por propósito. También explicó por qué había entregado la carta recién ahora. Quería que se supiera la verdad, no que se gritara. Había optado por escribir en lugar de hablar porque su voz nunca se había escuchado en esa casa. Sabía que la mujer que una vez la había echado no la habría escuchado si ella se hubiera quedado allí y hubiera dicho estas palabras. Pero una carta no podía ser interrumpida. Una carta no podía ser gritada. Terminó con unas sencillas líneas. Dijo que lo había perdonado todo. No porque fuera fácil, sino porque se negaba a cargar con el peso de la ira. Ya no quería ser definida por el dolor que le causaba. Ya no era la mujer que se iba con 2 maletas y el corazón roto. Ahora era otra persona. Fuerte. Gratis. Adjunto a la carta había documentos legales. Prueba de su herencia. Acciones comerciales a su nombre. Escrituras de propiedad. Una lista de las empresas que ahora le reportaban. Y entre ellos, un documento que destacó. Era la escritura de una propiedad que la familia había intentado comprar durante años sin éxito. Una hermosa finca que esperaban añadir a su colección. Ahora pertenecía a la misma mujer que habían rechazado. De vuelta en el presente, la suegra se sentó congelada, con las manos temblorosas mientras leía la carta. Las palabras se difuminaron ante sus ojos. Su respiración se atascó en su garganta. Lo leyó una y otra vez, con la esperanza de que cambiara. Pero la verdad estaba ahí, en blanco y negro. La muchacha a la que había tachado de indigna ahora poseía más de lo que su familia jamás había soñado. La chica a la que había insultado ahora tenía el poder de comprar y vender todo lo que les rodeaba. Sintió algo que no había sentido en años. Impotente. Miró alrededor de la gran casa, súbitamente insegura de su valor. Había pasado mucho tiempo vigilando los muros, protegiendo el nombre y alejando a la gente en nombre del estatus. Y, sin embargo, la mujer que nunca se defendió, nunca gritó y nunca conspiró, se había elevado más alto que todos ellos. La carta se le escapó de los dedos y aterrizó en el suelo. Por primera vez, su postura perfecta se desplomó. No solo estaba sorprendida, estaba conmocionada. Porque no solo había perdido a una nuera. Había perdido la oportunidad de conocer a alguien extraordinario. Y al hacerlo, le había demostrado al mundo quién era realmente. El sol de la tarde se filtraba a través de las altas ventanas de la gran sala de estar, proyectando una suave luz dorada a través de los pisos pulidos y los costosos muebles perfectamente colocados en su lugar. La suegra estaba sentada en el borde del sofá de terciopelo, con las piernas cruzadas y una taza de té humeante a su lado. Todo a su alrededor reflejaba elegancia. Desde el candelabro de cristal sobre ella hasta las raras pinturas en las paredes, todo hablaba de poder y orgullo. Pero en la mesa de café frente a ella yacía algo que no pertenecía a este mundo de comodidad. Un simple sobre blanco, aún sin abrir. Había estado allí durante horas. Al principio, lo había ignorado, diciéndose a sí misma que estaba por debajo de ella. Pero algo en el silencio de la casa la hizo echar mano de él. No había nadie alrededor para impresionar o juzgar. Poco a poco, la curiosidad comenzó a pesar más que su desdén. Lo recogió y lo examinó. La letra en el frente era familiar. Era delicado pero firme, el tipo de letra que pertenecía a alguien que pensaba detenidamente antes de poner la pluma sobre el papel. Abrió el sobre, esperando una carta llena de quejas o una súplica desesperada de simpatía. Pero cuando sus ojos comenzaron a escudriñar las primeras líneas, su respiración se entrecortó. Sus ojos se entrecerraron y luego se abrieron de par en par. Línea tras línea, las palabras se desplegaban como olas que rompían contra la certeza a la que siempre se había aferrado. Sus dedos comenzaron a temblar levemente mientras continuaba leyendo, la incredulidad se deslizó lentamente por su rostro. La carta no fue escrita con ira.
No era un grito de atención. Era tranquilo, sereno y honesto. Pintaba un cuadro que se había negado a ver durante años. Su exnuera había sufrido, sí, pero no se había quebrado. Había sido expulsada, humillada e ignorada. Y, sin embargo, había resucitado. No a través de venganzas o planes, sino a través de la bondad y la fuerza. La historia del señor Edwards la hizo detenerse. El anciano sonaba como alguien olvidable, el tipo de persona que habría pasado sin mirarla 2 veces. Pero ese hombre había visto algo que ella nunca había visto. A medida que leía sobre la herencia, las propiedades y las acciones comerciales, su estómago comenzó a retorcerse. Se inclinó hacia adelante. El papel se arrugó ligeramente bajo su apretón cada vez más apretado. Cada párrafo la sumergía más en una realidad que nunca había imaginado. Su mente luchaba por negarlo, pero los hechos eran claros. La chica que una vez vio como una carga ahora era una figura poderosa. Su exnuera tenía una riqueza más allá de la imaginación, conexiones a través de las industrias y una influencia que su propia familia había perseguido durante años sin éxito. Entonces sus ojos se posaron en los documentos adjuntos. Formas legales con sellos oficiales. Nombres que reconoció. Propiedades que había intentado comprar para la firma de inversión de su familia. Y allí, en negrita, estaba el nombre del nuevo propietario. Su exnuera. La misma mujer a la que había expulsado de esta misma casa ahora, poseía lo que su familia nunca podría adquirir. La finca que su familia había intentado comprar 5 veces, siempre superada por un competidor silencioso, ahora era suya. La comprensión la golpeó como una ola de agua fría. Sintió que la sangre se le escurría de la cara. Sus manos, una vez firmes con años de control y cálculo, comenzaron a temblar incontrolablemente. La carta se le escapó ligeramente de las manos. Su té quedó en el olvido. Se echó hacia atrás lentamente, con los ojos todavía fijos en el papel que tenía delante. Por primera vez en años, se sintió realmente expuesta. Su control no solo fue desafiado. Estaba destrozado. Sus pensamientos giraron en espiral. ¿Cómo podía ser esto real? ¿Cómo podía la mujer a la que había descartado como débil tener ahora el tipo de influencia que había pasado toda su vida persiguiendo? Su orgullo, su estatus, todo lo que había trabajado tan duro para proteger, ahora se sentía sin sentido frente a lo que estaba leyendo. Había medido el valor a través de los antecedentes, la riqueza y el linaje. Había rechazado a alguien que pensaba que no tenía nada que ofrecer. Y, sin embargo, esa misma persona había construido una vida tan fuerte, tan digna, que incluso desde la distancia, sacudió los cimientos de todo en lo que creía. Cerró los ojos por un momento, tratando de contener la respiración. La habitación a su alrededor se sentía más fría ahora. El lujo familiar de su entorno no ofrecía ningún consuelo. Volvió a coger los papeles y releyó las últimas líneas de la carta. Su exnuera la había perdonado. No por debilidad, sino porque había seguido adelante. Había elegido la paz. No necesitaba venganza. Había encontrado algo mucho más poderoso. Se había encontrado a sí misma. Esa última verdad la golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. El perdón no se pide, sino que se da libremente. No hubo ninguna oferta de reconexión. No hay solicitud de devolución. Una simple despedida envuelta en éxito. El tipo de éxito que no necesitaba aprobación. Se sostenía por sí solo. Silencioso pero innegable. Se quedó quieta durante mucho tiempo después de terminar la carta. El peso de todo se asentó en su pecho como una piedra. Su orgullo la había cegado. Su arrogancia le había costado más de lo que nunca se había dado cuenta. No acababa de perder a una nuera. Había perdido la oportunidad de formar parte de algo verdaderamente extraordinario. Y ahora, no podía hacer nada más que sentarse en su casa perfecta, rodeada de cosas que ya no se sentían como logros, y pensar en lo que podría haber sido. Hacía tiempo que el sol se había puesto, pero la suegra permanecía sentada en el mismo lugar, con la carta todavía apretada con fuerza en la mano. La luz del candelabro sobre ella brillaba a través de los bordes dorados de los documentos sobre la mesa, pero ya nada se sentía brillante. Su corazón estaba apesadumbrado, agobiado no por la pérdida de riqueza o prestigio, sino por el peso insoportable del arrepentimiento.
Todos los años que había pasado protegiendo el nombre de su familia, alejando a los demás y construyendo muros alrededor de su orgullo de repente le parecían insignificantes. Por primera vez en su vida, se vio obligada a enfrentarse a la verdad. No la versión que se contó a sí misma, sino la que quedó al descubierto en esa carta. La verdad de lo que había hecho y de lo que había perdido. Miró fijamente el silencio, escuchando solo el tic-tac del reloj y el eco de sus propios pensamientos. ¿Qué habría pasado si hubiera recibido a la joven con amabilidad? Si hubiera mirado más allá de la clase social y hubiera visto el corazón que latía bajo la superficie. ¿Su hijo seguiría casándose? ¿Su familia sería diferente? ¿Su hogar se sentiría como un lugar de alegría en lugar de una fortaleza de orgullo? No tenía las respuestas. Solo preguntas que llegaron demasiado tarde. A la mañana siguiente, después de una noche inquieta, tomó su teléfono y dudó antes de hacer la llamada. Le temblaban las manos mientras pulsaba el número. Sonó 1, 2 veces, y luego una voz respondió. Tranquilo, educado e inconfundiblemente familiar. Pero no era la voz de una nuera que esperaba la reconciliación. Era la voz de una mujer que había superado el dolor, que ahora hablaba con confianza y distancia. La conversación fue breve, cortés, pero frío. Cuando preguntó si podían reunirse, la respuesta fue amable pero firme. Su exnuera tenía otras prioridades. Había seguido adelante. La llamada terminó y el silencio en la habitación se profundizó. Había esperado tener la oportunidad de decir algo. Cualquier cosa. Explicar, pedir disculpas. Pero algunas heridas no estaban destinadas a ser reabiertas. Algunas historias ya habían llegado a su fin. Había construido un mundo con mucho cuidado, pieza por pieza, pero al hacerlo, no había logrado ver el valor de las personas que lo habitaban. Había rechazado a una mujer que podría haber traído amor y fuerza a la familia, todo porque no encajaba en su molde perfecto. Pasaron los días y la suegra se encontró caminando por su gran casa de manera diferente. Cada objeto le recordaba el control que una vez tuvo, y lo frágil que era realmente ese control. Las pinturas se veían aburridas. Los muebles se sentían rígidos. Incluso el lujoso silencio que solía disfrutar ahora parecía oprimirla. Comenzó a preguntarse si alguien realmente la respetaba, o si simplemente le temían. Era una pregunta solitaria con una respuesta aún más solitaria. Una noche, mientras el cielo exterior se tornaba de un profundo tono azul, se paró junto a la ventana de la sala de estar. La misma ventana por la que se había asomado muchas veces antes, pero nunca con tanta quietud. Volvió a sostener la carta, leyéndola lentamente por lo que le pareció la 100ª vez. Las palabras ya no la sorprendieron. Solo profundizaron el dolor en su pecho. Susurró suavemente para sí misma, sin buscar el perdón de nadie más, sino buscando la fuerza para perdonarse a sí misma. Afuera, el mundo seguía adelante. Los coches pasaban, los niños reían a lo lejos, las luces parpadeaban en otras casas. La vida continuaba, indiferente a su dolor. Apretó la carta contra su corazón, con los ojos humedecidos por las lágrimas que una vez se había creído demasiado fuerte para derramar. Esta carta, este papel callado, se había convertido en su espejo. Le mostró todo lo que se había negado a ver. Y en algún lugar de otra parte de la ciudad, una mujer sonreía durante una cena con amigos. Su risa era genuina, sus ojos brillaban de libertad. No estaba pensando en vengarse. No estaba mirando desde la distancia. Simplemente estaba viviendo. Había construido algo hermoso con pedazos rotos. Había resucitado no porque quisiera demostrar algo, sino porque se negaba a quedarse en el suelo. La historia había cambiado. El poder había cambiado de manos. Pero la mayor victoria no fue la riqueza ni el éxito. Fue sanador. Una sanación silenciosa y poderosa que venía de adentro. Si esta historia tocó tu corazón, te recordó la fuerza que se necesita para seguir adelante o te abrió los ojos al peso de la bondad, considera suscribirte a nuestro canal. Compartimos historias poderosas que hablan al alma, historias que te inspiran y permanecen contigo mucho después de que terminan. No olvide dar me gusta, compartir y mantenerse conectado para viajes más sinceros. Gracias por estar aquí.